servicio. Ahí, como ya observaron, va a haber unos tacos por ahí. Así que va a ser muy bueno. Amén. ¿Cuántos vinieron porque tienen hambre de Dios? Porque no hayan venido, ay, tengo hambre de tacos. No, ¿verdad? Muy bien. Hoy quiero compartir un tema muy interesante. Acá tenemos la proyección y el tema de hoy se llama oveja o cabra. La Biblia habla simbológicamente de o somos ovejas o somos cabras, ¿verdad? Voltea a ver a la persona que tienes al lado y voy a ver cara de qué tiene. ¿Tiene cara de oveja? ¿Tiene cara de cabra? ¿Cara de qué tiene? Como aquí se parece, ¿verdad? Esperemos que sea oveja, ¿verdad? Porque la cabra a veces tiene cuernos, así como que esperemos que eso no esté sucediendo aquí, ¿verdad? Oveja. Vamos a ver la característica vamos a ver brevemente lo que es una oveja y lo que es una cabra. La Biblia habla referente en Mateo capítulo 25 del versículo 31 al versículo 46. Si usted trae su Biblia, bueno, usted puede revisarlo, si no, aquí lo tenemos ya proyectado, pero lo que Mateo 25, 31 habla es una simbología representativa. Vamos a ver aquí ahora algunas características sencillas de lo que representa lo que es una oveja. Diga conmigo, oveja. La persona que tiene al lado, ¿usted parece oveja? Declaramos que sí. A ver. La Biblia también habla de que hay lobos rapaces vestidos de ovejas. Es la persona que tiene cara que no rompe un plato, pero anda como lobo ahí a ver, queriéndose comer a las otras ovejas. Pero vamos a ver la característica de lo que es una oveja. Y lo primero es que una oveja tiene pastor. Pregúntale a la persona que tienes al lado y pregúntale y dile, ¿tú tienes pastor? Pregúntale, ¿tienes pastor o no tienes pastor? Si tienes pastor, entonces te estás iniciando a tener y a poder ser oveja, ¿verdad? Número uno, si tienes un pastor, porque hay alguien que te cuide, que te guíe, que te instruya, que te enseñe. Número dos, la oveja escucha y sigue. Diga conmigo, escucha, pero también sigue. ¿Qué significa que escucha y sigue? Una oveja escucha la voz de su pastor y sigue las indicaciones, ¿verdad? Es importante, vamos a presentar ahorita un versículo en Juan referente a esto, pero es muy interesante entender que si yo quiero ser una oveja del Señor, bueno, yo tengo que escuchar, pero también tengo que seguir. ¿Cuántos escuchamos y cuántos seguimos? Número 3, dice que la oveja crece y se van a multiplicar. Diga conmigo, van a crecer y se van a multiplicar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las ovejas crecen, pero no solamente crecen de manera natural, sino crecen de manera en su pensamiento, en la forma de cómo ven la vida, es decir, hay un crecimiento y una multiplicación ahí. Y número 4, la oveja come palabra viva, es decir, la oveja se alimenta de la palabra de Dios a través de la Biblia, ¿verdad? Es importante, número 1, tener un pastor. Si yo tengo ese pastor, pues lo escucho, lo sigo, yo cuento mis necesidades, el pastor ora por mí, me guía, me enseña, y cuando me guía y me enseña, entonces yo voy a poder crecer y voy a poder multiplicarme. Pero si yo no escucho y yo no sigo, nunca voy a crecer como una oveja. Es muy importante que usted entienda que yo necesito tener el pastor, escuchar, pero también dice seguir. Y entonces si yo escucho y sigo,
voy a crecer y me voy a multiplicar. ¿Cuántos saben que las ovejas cuando crecen tienen esta tela, este pelaje que se llama lana, que es algo muy costoso? Es decir, imagínate esta oveja, lo único que tiene que hacer es comer y caminar y pastear y todo esto, pero Dios puso dentro de ella el producir lana, esta tela, este material con el que se producen las telas. Vaya, es un animal que produce algo para vestirnos. Y las ovejas comen palabra viva. A ver, vamos a ver ahora qué es la característica de la cabra. La cabra no tiene pastor. A la cabra le hablan y no entienden. ¿Han escuchado esa frase que dice la enfermedad de las cabras locas? O sea, está la cabra aquí ahorita y las cabras tienen una cosa rara que se suben a los árboles. Y el problema de que se suben a los árboles, o se suben montañas, suben a los riscos, suben, pero ya no pueden bajar. Y cuando bajan se pueden golpear y pueden morir. Por eso, ¿por qué? Porque suben, porque hacen lo que hacen, porque no tienen un pastor y les hablan, pero tampoco entienden. Les explican, pero tampoco entienden, o no quieren entender, o simplemente no les conviene entender. Número 3, no tienen control, pues están perdidas. Es decir, la cabra nadie la controla, nadie la dirige. ¿Han escuchado decir a alguna persona así que diga, pues a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, a mí nadie me va a enseñar nada, yo ya sé cómo se hacen las cosas, yo ya sé cómo, bueno, precisamente la característica número 3 dice, no tienen control y se pierden. Y la cuarta, que creo que es la más interesante de la característica de la cabra, es que comen aún cosas de la basura. Imagínense. Por un lado observábamos que la oveja en el punto 4 come palabra viva, es decir, come un buen pasto, algo bueno, y por otro lado vemos como en el punto 4 la cabra come aún de la basura. La Biblia nos dice que hay dos caminos, izquierda y derecha. ¿Qué quiere decir esto? Si vemos el de la izquierda, pues las ovejitas, ¿verdad? Y ahí están las personas pues que entraron a ser ovejas, que entendieron que necesitaban su pastor, entendieron que necesitaban escuchar, seguir, crecieron, se multiplicaron, se alimentaron de la palabra viva y entonces fueron a salvación. Por otro lado, vemos las personas que siguieron a la cabra, no entendían, no tenían pastor, no seguían a nadie, y en consecuencia fueron por un camino donde no hay un rumbo, donde no hay a dónde llegar, y caminaron y se perdieron. Dice entonces el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí está hablando Jesucristo hacia su pueblo. Su pueblo dice, si me oyes, si oyes mi voz, yo las conozco y me siguen. Es increíble ver cómo cuando, si tú tienes un perrito en tu casa, tú le hablas, hey Firulais, el Firulais reconoce tu voz, ¿verdad? Y te sigue, le hablas a donde quiera que le hables, él va. ¿Por qué? Porque conoce tu voz, porque sabe que tú eres el dueño de él. Cuando Jesucristo te habla, es importante estar atento al llamado que Él te quiera hablar. Y entonces, seguirle a Él. Quiero invitarte a que vayas a tu Biblia en Mateo capítulo 25, versículo número 31 al versículo 46. Y aquí la palabra de Dios nos enseña una breve historia referente que dice el juicio de las naciones. Interesante ver que en este capítulo 25, Mateo 25, es un capítulo que habla del fin del mundo, habla del Apocalipsis, habla de la parábola de las 10 vírgenes, habla de cosas muy profundas en el tema de la palabra de Dios. Y
cuando vemos aquí el juicio de las naciones, versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces, ¿qué dice? Se sentará en su trono de gloria. Es decir, el Señor viene pronto por su iglesia. ¿Cuántos queremos que el Señor venga ya? Así como: Señor, ven ya pronto por nosotros, yo no quiero trabajar el lunes. No sabemos cuándo viene, pero viene pronto. Viene el último gran avivamiento mundial y después de eso viene el fin. Hay guerras, ya hasta aparecieron los ovnis, ya apareció una nube tóxica en Ohio. Hay una universidad que se llama, me parece que Asheville o algo así, tienen ya más de 170 horas adorando a Dios, imagínate. Y se pasó la voz y gente de todos lados está yendo a ese lugar porque está iniciando un movimiento de adoración en espíritu y en verdad a Dios. Imagínense. Por eso cuando adoro a Dios es lo mejor de mi día, cuando yo puedo adorar su presencia, porque ahí nos conectamos, ¿verdad? Es poderoso. Pero entonces dice que cuando venga el Señor, dice el versículo 32, y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y aquí viene algo muy interesante. Dice: y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Verdad? He aquí en donde entramos a la referencia simbológica a lo que representa. Dice el versículo 33, y fíjese bien importante: y pondrán las ovejas, ¿a dónde? Hacia la derecha, y los cabritos a la izquierda, ¿verdad? Esto hasta tema político, podemos sacar un tema de la política social. Puede suceder. Y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Versículo 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿verdad? Es decir, a las ovejas, y les va a decir: venid, benditos de mi Padre, heredarán el reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Imagínense que cuando usted se muera, Dios le diga a usted: bienvenido, hijo mío, hiciste bien las cosas, ¿verdad? Te recibo. Pero imagínate que Dios no te reciba. Ahorita vamos a ver a quiénes no recibieron, ¿eh? Pero imagínate que el día de hoy tú murieras el día de hoy. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde irías? ¿Cuál es tu destino? Pero vamos a ver aquí qué dice el versículo 34 otra vez. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredarán el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Yo quiero que cuando yo esté en la presencia del Señor, el Señor me diga esto: entra, hereda. Yo soy hijo y soy heredero del reino de los cielos, así como tú también, ¿verdad? Pero vamos a ver que aquí nos dice algo, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice el 35. Y dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y veniste a mí. Aquí hay unas pequeñas características de lo que es una oveja, ¿verdad? ¿Qué hace la oveja? Si alguien tiene hambre, le da, tiene sed, le da de beber. Si alguien es forastero, pues le da hospitalidad. Si alguien no tiene para vestirse, pues lo cubre. Si estuvo enfermo, lo visitó, lo curó, le dio la medicina. Si estuvo en la cárcel, se le visitó. Es decir, hizo una obra misionera, hizo la obra a la que Dios nos ha mandado a ir y a predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Imagínate que tú pudieras ser como
40 años de cristiano y jamás en tu vida tú le diste un plato de comer a alguien que tenía necesidad. Imagínate que tú pasaron 35 años de Cristo y ibas a la iglesia, adorabas, brincabas y todo, y hubo alguien que estuvo enfermo, hubo alguien que estuvo en la cárcel, alguien que tuvo alguna necesidad y pues nunca le ayudaste, ¿verdad? Bueno, la Biblia nos enseña también. Vamos a iniciar esta serie que se llama Discípulo. El discípulo, ¿quién es el discípulo? Es el aprendiz, el que sigue. Vamos a ver la siguiente semana, vamos a ver cómo es que somos salvos, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, y dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Pero más adelante nos dice la misma palabra del Señor: muéstrame tu fe por tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Es decir, no nos vamos a ganar el cielo por obras, nos vamos a ganar el cielo por la fe, por la gracia, pero es decir, lo que Dios te dio de gracia, tú también vas a recibir entonces de gracia. Amén. La semana que viene vamos a entrar más en profundidad referente a esto. Pero dice entonces el versículo 37, entonces los justos le van a responder diciendo: Señor. Diga conmigo: Señor. Señor. ¿Cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, te recogimos, o desnudo y nosotros te cubrimos? ¿Verdad? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto te digo que en cuanto hiciste esto a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Aquí Dios está diciendo que si lo haces para alguno de tus hermanos, para alguien que tiene necesidad, es como si lo estuvieras haciendo para Dios. Imagínate todas las oportunidades que te has perdido de poder bendecir a alguien más. Imagínate todas las oportunidades que pudiste poder ayudar o hacer algo y no lo hiciste. Fíjate nada más, ¿verdad? Pero como dice versículo 40, y respondiendo el rey les va a decir: de cierto te digo que en cuanto hiciste esto a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste también. Vamos, esto es en cuanto a las ovejas. Vamos a ver qué son las cabras. Las cabras las reciben de manera inmediata, rápido, así como va, sin medias tintas. Entonces dirán también a los de la izquierda, directo les dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Directo, así como va. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos me respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán esos al castigo eterno y los justos a vida eterna. ¿Qué te parece esta pequeña diferencia entre lo que es ser una oveja y lo que es ser una cabra? Es impresionante cómo algo tan sencillo, es decir, no porque ya tú vayas a dar tortas allá afuera del regional, ya te ganaste el cielo. No estamos diciendo eso. Tú eres salvo por la gracia y por la fe en Cristo Jesús. Pero la Biblia te está diciendo: muéstrame tu fe que tú tienes, que dices que tienes, a través de la obra manifiesta de Dios. Dios quiere que tú manifiestes
con acciones, con frutos de arrepentimiento, con bendición. Porque a lo largo de tu vida vendrán personas y van a venir personas, no porque tú seas una persona muy carismática o porque seas una persona que caigas bien, sino esas personas van a llegar a ti porque esas personas tienen hambre y tienen sed de Dios. No sé si me está entendiendo esto. Habla de hambre, habla de sed, habla de desnudez, habla de enfermedad física, claro. Pero hay personas que vienen a tu vida con hambre de Dios, con sed de Dios. Hay personas que vienen enfermas de sus corazones. Hay personas que vienen desnudos, puesto que no tienen nada con que ni siquiera poder darle a su familia. Pero a ese tipo de personas Dios te las manda, las acerca contigo. ¿Para qué? Para que tú les ayudes, para que tú les bendigas. Porque la palabra nos muestra que lo que recibimos de gracia entonces también tenemos que dar. Características importantes unas hacen lo que Jesús hizo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Se sentaba con prostitutas y les predicaba. Él invitaba a los borrachos y les hablaba, los invitaba. Con los ladrones cenaba con ellos en sus casas, porque sabía entonces que cuando él entraba, la presencia de Dios también entraba en esos hogares. Quiero preguntarte, cuando tú entras a un hogar, ¿qué es lo que está entrando a esa casa? ¿Está entrando la presencia de Dios? ¿O qué es lo que tú traes? ¿Qué es lo que viene contigo? Porque si tú entras a un hogar, la presencia de Dios es lo que debe de manifestarse en ese lugar. ¿Cuántos queremos que la presencia de Dios entre con nosotros a donde quiera que vayamos? A donde quiera que yo me digo, Señor, yo no voy a ir si tú no estás conmigo. Ustedes saben que yo soy maestro en la universidad y es muy delicado en la escuela pública poder así como predicar a los alumnos. Pero Dios ha estado moviendo las cosas en mis clases y les he estado predicando, les he estado compartiendo pequeños momentos, algunos versículos, algo de parte de Dios, ¿verdad? El día viernes, la tarde, me dice, ¿sabe qué, maestro? Es que hubo una situación y no puedo mencionarla muy fuerte, pero eso que usted habló, yo pensaba saliendo a ir a abortar. Tenía el plan médico de ir a abortar, tenía la cita. Pero eso que usted dijo, de que la vida es buena, porque di una clase de taller de ética, esta muchacha se acercó conmigo y dijo, ya nomás no lo voy a hacer. Y dije, gracias Dios. Gracias Dios por eso. Dios va a empezar a usar. Va a usar tu vida. Déjate usar por Dios. ¿Cuántos quieren el Espíritu de Dios en sus vidas? Si el Espíritu de Dios habita, hay otros espíritus que van a querer entrar contigo también, y tú lo vas a permitir. Contienda y de muchos otros más. Tú vas a declarar que el Espíritu Santo de Dios es el que gobierna en tu vida. Amén. Esa es la palabra del día de hoy. Y bueno, voltea a ver a la persona que tienes al lado y ve cara de qué tiene. Si es oveja, es cabra, cara de qué tiene. Si tú le ves que es una cara medio rara, pues ya Dios te está mostrando que tienes que orar más fuerte por tu hermano. Bendícelo, que el poder de Dios se manifieste en su casa. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar para dar gracias por esta palabra de parte del Señor. Y vamos a declarar que Dios es bueno. Amén. Señor, te damos gracias en este día, Señor. Queremos honrarte, queremos bendecirte, Señor. Te pedimos, a través del nombre de Jesucristo de Nazaret, que seas tú habitando en nuestros hogares, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Espíritu Santo de Dios, gracias porque tú eres el que habitas en este lugar. Eres el que cubres con tu sangre preciosa este
lugar. El día de hoy declaramos este lugar que estamos aquí reunidos, lo declaramos como un punto de reunión de tu Santo Espíritu. Declaramos que a través de este lugar, hombres y mujeres vendrán al conocimiento de Dios. Declaramos que tú estás equipando a una iglesia con dones, talentos, con sabiduría y conocimiento también, para poder hacer la obra que tú has preparado para esta comunidad, Señor. Tú nos trajiste a este lugar con un propósito y queremos vivir en ese propósito, Señor. Te pedimos a través del nombre de Jesucristo, Señor, que podamos nosotros el día de hoy entender la importancia de poder ser una oveja que tiene la necesidad de tener un pastor, que tiene la necesidad de escucharlo, pero también de seguir los consejos, puesto que esto traerá crecimiento y multiplicación. Y en consecuencia habrá palabra viva, Señor. Declaramos palabra viva sobre cada uno de los que están aquí, Señor. En esta hora, Padre, gracias te damos, porque tú nos cubres y nos bendices, Señor. Declaramos que tu poder nos bendice, Señor. Llénanos una vez más con tu Santo Espíritu, Señor. Declaramos que tú estás con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos, Señor. No sabemos cuándo termine este mundo, pero lo que sabemos es que cada día de vida que tengamos lo vamos a disfrutar para gloria tuya, Señor. Y que cada vez que abramos nuestros ojos vamos a decir: gracias, Dios, porque nos has dado un día más de vida. Te honramos y te bendecimos a través del nombre